Durante décadas, en los manuales de historia, se habló de ejércitos, generales, invasiones y alianzas políticas. Pero se omitió a una mujer cuyo nombre fue suficiente para aterrorizar a un ejército entero. Una mujer silenciosa, precisa, letal, que no necesitó tanques ni bombarderos para cambiar el rumbo de una guerra. Una mujer conocida como la Dama Blanca, o como la bautizaron sus enemigos, Lady Death. Y lo más sorprendente es que esta figura, tan real como los mapas y los uniformes, surgió de una situación que parecía imposible para su época. Una mujer en manos de un rifle, con la orden más simple y fría de todas: apuntar y disparar. El nombre era Lyudmila Pavlichenko. Y si nunca has escuchado de ella, no es porque su historia sea insignificante. Al contrario, fue tan incómoda, tan disruptiva, tan fuera del molde, que muchos historiadores prefirieron pasar de largo. Tal vez porque su sola existencia plantea una pregunta que incomoda incluso hoy. ¿Qué pasa cuando una mujer se vuelve mejor que cualquier hombre en algo destinado a ser dominado por hombres? Y en este video, esa es la historia que vamos a descubrir. No solo cómo se convirtió en la francotiradora más letal de la Segunda Guerra Mundial, sino cómo sobrevivió, cómo se transformó en leyenda, y qué revelación final aún divide a los expertos. Lyudmila nació en 1916, en Ucrania, cuando la región aún formaba parte del Imperio Ruso. Su infancia no tiene nada extraordinario en apariencia. Era competitiva, obstinada, siempre buscaba demostrar que podía hacer lo mismo que cualquier chico. Y esa pequeña inclinación a la rebeldía terminaría convirtiéndose en el primer hilo de una historia que nadie imaginaba. A los 14 años, ocurrió algo simple pero decisivo. Mientras paseaba con unas amigas, vio a unos adolescentes disparando en un campo de práctica informal. A ella no le dejaron tocar el rifle. Le dijeron que eso era para hombres. Ese momento, ese detalle, cambió su vida. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó claro. Ella sería mejor que todos ellos. Buscó un club de tiro, se anotó y practicó durante años. No era un pasatiempo, era una afirmación de identidad. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, Lyudmila corría apenas los 24 años. Y apenas se escuchó que se abrían enlistamientos, se presentó. Pero cuando dijo francotiradora, el reclutador se rió. Le ofrecieron ser enfermera. Ella insistió, respondió mostrando certificados de tiro, y al final la enviaron a la línea de combate. Esa decisión, ese documento firmado dentro de un cuartel sencillo, fue el inicio de una estadística asombrosa. Pavlichenko se convirtió en francotiradora oficial del Ejército Rojo, asignada al 25º Regimiento de Infantería. Y ya en su primera campaña demostró algo que nadie esperaba. Su primera misión real ocurrió apenas unos días después. El objetivo era eliminar a 2 soldados enemigos que se habían apostado cerca de un cerro. Ella disparó, eliminó al primero, esperó, respiró. El segundo cayó segundos después. 2 disparos, 2 bajas confirmadas. No era teoría, no era práctica, era guerra real. Nunca más volvió a ser vista como una joven entusiasmada. Desde ese día fue una arma humana. Pero la guerra tiene una forma cruel de tomar talento y convertirlo en desgaste psicológico. Los francotiradores tienen una característica única en el campo de batalla. Ellos ven los rostros de quienes eliminan, observan, esperan y deciden. Lyudmila no era indiferente, tenía diarios, escribía sobre lo que veía, sobre el frío intenso, sobre el miedo a quedarse dormida porque su posición podía quedar expuesta, sobre la obligación de esperar horas enteras sin moverse, con nieve cubriendo sus pestañas y con la respiración contenida. Y mientras eso ocurría, los rumores crecían, primero dentro de su división, luego en otras, después en la inteligencia alemana. ¿Quién era esa tiradora? ¿Cómo era posible que alguien tuviera semejante precisión? Los reportes oficiales confirmaron pronto cifras escalofriantes. Varios meses después de su ingreso, Lyudmila ya tenía registradas 187 eliminaciones confirmadas. Cada una consignada, corroborada y reportada. Pero faltaba lo más impresionante. Aún faltaban 2 años de guerra. Para mantener la atención de un público moderno, necesitamos entender algo.
Un francotirador no dispara siempre, dispara cuando debe, cuando influye en una batalla, cuando su objetivo vale la espera. Y eso significa que la cifra de Pavlichenko no es solo alta, es extremadamente eficiente. Su número final de bajas confirmadas asciende a 309, de las cuales al menos 36 eran francotiradores enemigos. Esto último era considerado un logro supremo. Un francotirador elimina a otro francotirador, porque debe anticipar sus movimientos, predecir dónde se apostará, leer la luz y la trayectoria. Es casi un duelo invisible. Y sí, estas cifras fueron reconocidas oficialmente, pero aquí aparece una capa que muchos nunca han explorado. Los alemanes intentaron eliminarla varias veces. Sabían su nombre, sabían su unidad y sabían que ella estaba cambiando resultados. Mandaron francotiradores de élite para darle caza. No tuvieron éxito. Incluso llegaron a transmitir mensajes por altavoces en el campo de batalla. Mensajes dirigidos directamente a ella. Promesas de ascenso si se rendía. Insultos y luego amenazas. Nada funcionó. Y aquí entra un bucle abierto. La leyenda dice que los alemanes, frustrados, comenzaron a llamarla la Dama Blanca porque la imaginaban envuelta en nieve. Otros aseguran que fue Lady Death. ¿Pero qué crees tú? ¿Un ejército entero generaría propaganda pública contra alguien que no temiera? La respuesta real está más adelante. La escena fundamental ocurrió en Sebastopol, una ciudad sitiada. El frente era brutal. Pavlichenko fue herida por metralla. Y aunque quiso seguir peleando, la retiraron del frente. Pero en lugar de enviarla a descansar, la enviaron a otro frente de batalla. Uno diplomático. En 1942, la Unión Soviética la envió a Estados Unidos y Canadá como embajadora militar. Era joven, herida y aún llevaba uniforme. Y allí ocurrió algo extraordinario. Lyudmila dio discursos frente a audiencias masivas de mujeres estadounidenses. Les hablaba del frente, de la realidad del combate, de su rifle, del enemigo. Pedía apoyo material para la Unión Soviética y decía algo duro, casi imposible de procesar para la época. En mi país, las mujeres estamos combatiendo en primera línea. Ustedes todavía no. Ese discurso estalló en los diarios. Un día, en un auditorio lleno, dijo una frase que quedó grabada para siempre. Tengo más de 300 soldados enemigos en mi registro oficial. ¿A cuántos han eliminado ustedes? No era arrogancia, era desafío, era discurso político, era denuncia y señalamiento. Roosevelt la invitó a la Casa Blanca. Compartió giras con Eleanor Roosevelt y se transformó en un símbolo del esfuerzo bélico soviético. No como enfermera, no como asistente, sino como heroína militar. Pero aquí viene algo inesperado. Mientras ella recorría audiencias extranjeras, en su país ya se hablaba de su retiro. Nunca volvió al frente de guerra. Su presencia era demasiado simbólica, demasiado valiosa, demasiado representativa. Y entonces surge la pregunta con la que abrimos este relato. ¿Qué pasa cuando una mujer desafía todos los límites? Tal vez lo mejor es conservarla como símbolo, no arriesgarla de nuevo. Después de la guerra, Pavlichenko trabajó como historiadora militar. Murió en 1974, con apenas 58 años. No escribió memorias completas. No concedió entrevistas profundas. Nunca dio una cifra más alta que la oficial. Nunca reclamó nada adicional. Y su capacidad letal quedó registrada para la eternidad. Sin embargo, hay una revelación que muchos ignoran y que cambia el significado de todo esto. Los registros soviéticos afirmaban en tiempos de guerra que Lyudmila tenía 309 confirmaciones. Pero documentos filtrados décadas después sugieren que la cifra real pudo ser mayor. ¿Por qué? Porque muchos francotiradores trabajaban en pareja, pero solo uno firmaba la confirmación. Se sospecha que Pavlichenko no reclamó objetivos que le correspondían, para no arrebatar mérito a tiradores novatos. Si eso es cierto, entonces su cifra real superaría a los 350. Pero no necesitas números exactos para entender su trascendencia. Ella no solo rompió récords militares, rompió un concepto. La guerra no fue territorio exclusivo de hombres.
La precisión mortal no era un rasgo masculino, y un ejército entero temió a alguien que nunca comandó batallones. Temieron a su rifle Mosin Nagant, temieron a su puntería, temieron a una mujer sola, esperando pacientemente detrás de una mira telescópica. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Qué ocurre cuando una mujer se vuelve mejor que todos los hombres en algo destinado a ser dominio masculino? La respuesta está en Lyudmila Pavlichenko. La respuesta es silencio, porque las hazañas que incomodan suelen ser las que la historia reduce al mínimo. Pero ese silencio hoy se rompe, porque cada vez que se habla de francotiradores, su nombre reaparece, porque cada vez que el cine recrea batallas, aparece la duda, la curiosidad, la figura que no encajaba. La dama blanca ya no está, pero dejó un legado que trasciende su rifle. Ser extraordinario en su mundo significó una soledad particular. Significó ser imagen y no persona. Significó ser propaganda, símbolo y arma. Y aún así, logró dejar algo más valioso. Inspiración silenciosa. Inspiración incómoda. Inspiración real. Si este tipo de historias, ocultas o silenciadas, te generan la misma necesidad de conocer más, si quieres seguir descubriendo figuras que no aparecen en los primeros capítulos de los libros, pero que cambiaron el curso de guerras, de ideas o de sociedades, suscríbete. Porque aquí continuaremos desenterrando relatos que transforman lo que creíamos saber. Historias como esta, que no se quedaron en los disparos, sino que abrieron una grieta nueva en la historia humana.